Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estáis? Muy muy bien. bien, muy contentas Qué bien verte, de Faustina. estar contigo. Bueno, bienvenidas. Entonces, Carmen Molina y Monse Salgado. Eh, Colgado, colgado. Folgado, perdón. Sabía que me iba a equivocar. Lo sabía. Con mi apellido se equivoca todo el mundo, o sea Ah, que no te sí. preocupes. Folgado, pues mira que es bonito, folgado. Bueno, bienvenidas a Jaula de Grillos. Voy a contar un poquito de qué trata Jaula de Grillos. Es un contenedor donde generamos materiales que tienen que ver con la discapacidad infantil, con la intención de sensibilizar, básicamente, e ir disolviendo poquito a poco el tabú que tapa lo que implica la discapacidad de un hijo o de una persona en la familia. Entonces, estos contenedores de jaula de grillos los producimos desde Una Más. Una Más es una red de padres que son padres y madres que tienen la experiencia directa de haber tenido un hijo con discapacidad y se han formado en distintas disciplinas para ir acompañando a otros padres y madres a restablecerse de alguna forma, porque no deja de ser un proceso demoledor en muchos sentidos. Y ahora entenderemos, creo, por qué, gracias a vosotras, Carmen y Monse, que sois directoras de Latencia, un corto con el cual Una Más espera abrir debate, ¿no? y generar esa sensibilidad compartiéndolo en foros sociales. Entonces, Latencia es un corto que habéis hecho vosotras dos. Entonces, antes de que entremos con el tema de la discapacidad infantil y los procesos en familia, ¿podéis contarme un poquito? Bueno, primero identificaros porque no sabemos quién es quién y luego contarnos un poquito cómo habéis llegado a hacer este corto, es decir, cuál es vuestra relación con el cine, con la producción, con la fotografía, cuál ha sido vuestro rol específico, cada una de vosotras, en la realización de este corto documental. Eso, yo quería decir lo primero que era un corto, sí, pero que era un documental. Ajá. Eso es. Bueno, ¿Eres tú? retiro, sí. Yo soy Carmen, Carmen Molina, y justamente soy cineasta, pero especialmente documentalista. También soy directora de fotografía y varias cosas más, pero sobre todo hago documentales. Em, Nada, bueno, yo creo que Latencia, bueno, si quieres presentarte tú y luego, Explicamos de dónde sí. nace, sí. Pues yo soy Monse Folgado y yo soy actriz. eh, y bueno, me gusta definirme como creadora, sobre todo hasta ahora, hasta antes de Latencia me había dedicado a la creación escénica porque a mí, bueno, yo con lo que vibro es creando y contando historias, ¿no? Y yo decidí hacerme actriz porque me parecía que el teatro y el cine pues, son herramientas de comunicación y transformación poderosísimas. Pero luego encontré otra manera de comunicar que era pues eso, creando yo mis propias historias. Y yo nunca me había dedicado al mundo audiovisual como creadora. Pero entonces, bueno, Pasa esto. pasa esto. Sucede esta situación en la familia en donde Laia, que es mi sobrina, es la hija de mi hermana, Carol, se le diagnostica después de un largo proceso de espera, de pruebas, un largo proceso que es de 2 años, se le diagnostica una enfermedad minoritaria y, y yo descubro todo un mundo ahí, ¿no? Y me pregunto sobre todo por qué no lo conocía. O sea, sí podía saber evidentemente que existía la discapacidad, pero ¿por qué no lo conocía en profundidad? ¿Por qué no lo veo en mi día a día? Y, y, y por qué se esconde tanto. Y entonces es cuando yo tuve la necesidad de decir cómo cuento yo esto. Y el formato era el cine. El formato era el cine, era el documental, era poner una cámara y grabar su día a día para que la gente lo vea y para que la Mm, gente lo conozca. ujú. Y entonces es cuando yo contacto con Carmen y nos entendemos a la perfección. O sea, una entiende lo que la otra quiere y
lo que yo pongo en palabras ella lo pone en imágenes y es una combinación perfecta. Así nace Latencia. Vale, dale, contar más, que yo no tengo mucho que decir. Que, quiero decir que a ver, cosas que has dicho que a mí por lo menos me movilizan. Esto que has dicho porque yo no conozco esto, ¿no? Ujú. ¿Has logrado responderte a esta pregunta en el proceso? Bueno, porque no se muestra, porque no están en nuestro día a día, y sobre todo los niños. Yo al menos veo eso. Sí que a lo mejor se ven más que, y aún así pocos, pero se ve más gente adulta con discapacidad, a lo mejor porque ahora, bueno, ¿no? Empieza a lo mejor un proceso de inclusión que todavía va muy a poco, pero yo sobre todo niños. Dices, es que no hay niños en los parques, no hay en los colegios, están, bueno, se apartan de la sociedad por miedo, bueno, por muchos otros motivos, pero la cosa es que se apartan y tanto yo como, por ejemplo, otros niños, ¿no? Por ejemplo, yo veía también, bueno, yo empecé todo un proceso de observación al final, de ver qué me pasaba a mí, pero también ver, ¿no? Cuando íbamos a pasear con Laia en la silla de ruedas que parece es un cohete de las cosas que lleva, cómo la observa la gente, ¿no? O cómo la observan los niños cuando su madre le tiene que poner la comida por la sonda y los niños se quedan como, ¿qué le pasa? Y se lo explicas y entonces es como que, vale, entienden, pero que ves que no han visto eso en su vida. O sea, es como si de golpe les pones un extraterrestre ahí delante y dicen, ¿pero esto qué es? ¿No? Claro. Entonces yo empecé a hacer como ese proceso de observación y de conciencia y decir, claro, es que además, ya no solo en nuestro día a día, sino que en el teatro, en el cine, no hay películas donde se incluyan estas realidades o estos personajes, ¿no? Es que no las hay. Ahora empieza a haber algo, pero es muy difícil y pues claro, es como otra realidad completamente. Es eso, es como si vivieran en otro planeta y de vez en cuando ves alguno y dices, uy, ¿esto qué es, no? Y que esa extrañeza Y también como no sabes, yo como la parte esa de que no me ha tocado, ¿no? Tan de cerca igual esta realidad, lo ves y yo creo que tenemos una... como que giramos la mirada, estamos acostumbrados a que si algo no nos incomoda de alguna manera, miramos para otro lado y pasamos de lado. Pasamos de lado así. Entonces, eso nos impide justamente el darle, el conocer esto, o sea, el darle la cara y el entenderlo, el entender que es una realidad, que está ahí, que solo hace falta, no sé, convivir con ella o aceptarla como es, ¿no? Para que forme parte de nosotros, porque ya forma parte de nosotros. Lo que pasa es que luchamos contra ella, no sé, en muchos niveles, ¿eh? Ah. Carmen, aprovecho que has cogido la palabra para darte más palabra o pedirte más palabra. Esto que estás diciendo, entonces, tú, si no me equivoco, te has ocupado de la fotografía. Bueno, y de la dirección también. Vale, entonces tu parte, Mons, es más el guión, digamos, la escritura, la historia. Es dirección, porque todo esto lo hicimos, es una codirección. Sí, sí que empecé como dirigiendo yo, pero al final vimos que el proyecto lo que necesitaba era de esa unión real de las dos, entonces se convirtió en una codirección que yo creo que favoreció totalmente al proyecto. Qué bueno. Sí. Claro, claro, claro. También igual al no haber hecho nunca esto, Claro, también ¿sabes? era la primera vez que yo tocaba este lenguaje y Claro. este formato, entonces yo creo que era necesario. Bueno, Sí. vimos que yo recuerdo preguntarnos qué es lo mejor para el proyecto y la respuesta era codirección, entonces Mm.
a favor Total, de total, eso total. totalmente. Sí. A mí lo que me pasó es que tuve un match instantáneo con el proyecto. O sea, de repente dije, hostia, esto no lo había pensado nunca, yo tampoco no lo había visto nunca. O sea, quiero mirar, quiero verlo, que me quiero acercar a esto, ¿no? A mí me atraía muchísimo esta realidad de decir, y encima que nos abran la puerta de su casa, que nos permitan entender, que nos permitan ese acercamiento, ¿no? Justamente porque muchas veces creo que las familias, pues por lo que sea, ¿no? Por toda la carga que llevan encima, no están especialmente en condiciones de eso, de abrirse, ¿no? De mostrar esa vulnerabilidad de alguna manera, ¿no? Y que hayan sido tan valientes y que todo esto haya quedado al final en una atmósfera tan cuidada, tan íntima, tan constructiva, todo bien al fin y al cabo, ¿no? O sea, éramos un equipo súper reducido, era como que no sé, nos conocimos, me presentó el proyecto, me presentó la situación y vimos la peli las dos. Vimos cada paso, lo veíamos las dos exactamente igual, el cómo lo íbamos a hacer. Y como cualquier proceso creativo es una patita detrás de la otra y salió pues mucho mejor de lo que nos esperábamos, yo creo, porque estas cosas son así. Cuando les das libertad para que sucedan, suceden y te sorprenden. Esto quería preguntarte, Carmen, sobre el tema de la mirada, porque entendiendo que tú estabas detrás de la cámara, ¿no? O sea, específicamente tú, Sí, sí. y que no es una situación que venía de tu propia familia, sino que aparecías ahí casi como ojo desnudo, ¿no? Y Sí. que, por lo menos desde mi punto de vista, el corto tiene unas cualidades a nivel de mirada, justamente de acercamiento, que son como muy únicas, ¿no? O sea, hay una cercanía que es insultante, dolorosa y al mismo tiempo hay un respeto total. Y eso es difícil de conseguir. Sí, sí. Entonces, quería preguntarte a ti, que eres el ojo, o estabas en ese ojo, ¿qué te ha pasado? O sea, ¿qué te pasaba así a nivel más íntimo, ¿no? Como ojo que cuenta, ¿qué te iba pasando ahí? Yo creo que cuando haces documentales, en general, ¿no? Luego, igual con estas situaciones tiene su propio matiz, ¿no? Pero cuando haces documentales, tú formas parte de la historia, quieras o no, de alguna manera, estás contando tú, pasa a través de tu filtro. Es decir, hay mucha responsabilidad en eso y tienes que encontrar una distancia que sea la distancia justa, creo, el punto justo. De eso se trata, ¿sabes? De saberte callar lo suficiente para poder explicar lo suficiente. Es decir, es un delicado equilibrio y es la magia de todo esto, es el abrirse y el entender cuál es tu lugar, desde esa honestidad sobre todo, y humildad, por supuesto. Pero el ser honesto, ¿no? Con lo que estás viendo sin juzgar también. Y creo que en esta situación en particular, porque nos encontramos, como documentalistas, nos encontramos con situaciones de todo tipo, muchas de ellas no son agradables, ¿no? Pero hay que poderlas mirar. Y entonces, específicamente en este caso, yo creo que es que para mí era una historia de amor. Entonces, sí, está todo lo demás y la situación y es una historia de amor y de muchas otras cosas, pero el motor era ese. Y al final yo me acercaba con amor, con mucho amor y por lo tanto nada podía... Y tenía que ser algo cercano también, porque estábamos hablando de relaciones de madre e hija. O sea, ¿no? Y nosotras estábamos... Es que la cámara, yo creo, en latencia está en medio de todo eso. Y lo conseguimos entre todas, porque estaba Monse allí, ocupándose tanto de Laia como de Yuk, jugando en ese equilibrio de relacional, ¿no? Y emocional, familiar. Y éramos eso, un sonidista, yo y la productora. O sea, nosotros éramos cuatro personas del equipo. Sí. Entonces al final es como que yo estaba muy a gusto también porque estaba muy sola, no me tenía que preocupar de nada, yo no era nadie, ¿no? En ese momento, simplemente las cosas pasaban porque se nos regalaba ese espacio o ese huequito, ¿no? No sentimos que molestábamos para nada, además intentamos que Laia se lo pasara más o menos bien, que justo tenía un fin de que estaba un poquito así más bajita,
pero se lo pasó. Pero es que Laia, claro, es estupenda, o sea, es que se come la cámara, ¿sabes? Le encanta. Hagamos un poquito de ficha técnica ahora, como para terminar esta parte. Un poquito de ficha técnica. ¿Cuánto tiempo tardasteis en filmar la película? ¿Qué personajes hay en la película? ¿Cuál es la situación que se narra? Y si queréis después, vamos a ver una secuencia por lo menos y nos la comentáis. Perfecto. Son 20 minutos de película, justos, Sí. y lo mejor y se rodó en 2 días. Mm. Sí, rodamos ¿Qué más? 2 días. 2 días a full. saco. Pero es que a mí me parece muy fuerte, y es, o sea, bueno, la gente flipa, ¿no? Yo creo lo claro que lo teníamos y lo bien que todo fluyó, que en 2 días, joder, puedes retratar una realidad ¿no? De una cotidianidad, de una vida, Mm, que es así. Pues sí. eso, 2 días, que me parece muy interesante esta pregunta. Este dato, sí. ¿Y qué más, los personajes? Los personajes son Carol, que es la madre de Laia, Sergi, que es el padre, Laia, que es la niña de 6 años. 5 tenían ese, no, 4, ahora no recuerdo cuántos tenían. 5. Acababa de ya hacer 5. acaba de hacer. Que es la niña que tiene la enfermedad y la discapacidad, pluridiscapacidad. Y Yuk, que es el hermano mayor. Y luego también aparece... ¿Qué tiene Yuk? Tiene, Es el hermano mayor, pero es un niño pequeño. sí, tiene 7 años. Ahora va a hacer 9. Y aparece un momento también mi madre, la madre de Carol, pues, como la gran cuidadora madre. Y La cadena, ¿no? De la madre que sí. cuida de la hija y la madre que cuida de la hija. Pero bueno, sobre todo los personajes, es Sí. ese núcleo familiar. Y bueno, y al final Exacto. quisimos retratar un día en su normalidad y cómo lo vive, sobre todo Carol. Pero bueno, un poco... Carol al final es a quien seguimos, ¿no? Es con quien viajamos, pero aparecen Sergi, aparecen Yuk, que son personajes muy importantes en esta historia y cómo ellos también pues se relacionan con esta situación. Y, y esto, y hablamos de un día, ponemos en situación también utilizando el recurso de voces en off de Carol, ponemos un poco en situación porque al final cada enfermedad y cada proceso es muy distinto y queríamos situar bien en qué punto estaban y lo que había sucedido hasta el momento y con qué estaban lidiando pues médicamente, etcétera. Pero sí que lo que vemos es su día, es su cotidianidad y cómo lo llevan, cómo pueden llevar. Como pueden. Sí. Vale, así que si le seguimos el hilo, digamos, nos tiramos del hilo de la madre Exacto. para ver un día en una familia con una niña pequeña, con una situación de salud muy delicada, que resulta en una dependencia prácticamente absoluta y una pluridiscapacidad. Exacto. Vale, ¿vemos una escena? Claro. Vamos a ver, miren, primera. A ver, tengo que compartir pantalla. Sí, primero prepáralo. Sí, esto está aquí, ¿vale? Entonces voy a poner la escena que nos parece interesante ver ahora. Vale. Sí, como Es aquí. que Aquí, sí, por ejemplo, yo creo que aquí está bien. sí. Vale. Y compartir en pantalla, ¿no? Eso es. Más fácil. Ahí, compartir pantalla. Vale. Y ahora selecciona. Esto es. Sí, mi desktop, ¿no? Aquí. Sí. Tenía que dar permiso. Es posible que uno pueda grabar los contenidos de tu pantalla hasta que salgas de la... No queremos grabar. Hasta... A ver, ¿me deja? No está grabando, ¿no? Ay, perdón. A ver. Sí, está grabando. ¡Ah, está grabando! Ahí. Ya está. Compartir. Está O sea, grabando. ahora Sí. estamos compartiendo, ¿no? Perfecto, perfecto. Vale. Vámonos. Pues Vamos. Toma, vale.
C'est la fin. Cantábamos la de do, mi, sol, sol, mi, do, mi, sol, mi, do. Cariño, aquí. Ali, uni, Hawaii. Tica, pea, Hawaii. Decidi. Dormi. Aí eu fechei. La meva pregunta era, vale, quan arriba l'amor? Quants anys té la Laia? Bueno, Lo dejamos aquí. y luego sigue. Se va Vale. Que si no, es que es muy... Ay, dejo de perder. Es muy cautivante, pero tendrán que ver el corto, ¿no? Eso es. De eso Hacemos, es muy cortito, por eso... hacemos un spoiler ahora. Mm. Así vamos digiriendo también la escena. Claro. ¿Dónde se puede ver la película? Pues Ahora mismo está en recorrido por festivales y la podéis ver también en los forums, cineforums que organiza una más. Vale, vale. De Perfecto. momento, y acabará en plataformas, eso Sí. seguro que al final tendremos acceso. O sea que por ahora, si quieren terminar de ver esta escena y todas las demás, se tienen que ir o a los festivales, que tendrán que informarse, y o Ujú. una más que ya nos encontrarán. Perfecto. Exacto, sí. En el Instagram de Latencia normalmente vamos poniendo en qué festival estamos. Pues, por ejemplo, dentro de 2 semanas nos vamos a Bélgica, Nos aunque vamos a queda un Bélgica. poco lejos, pero estaremos en Bélgica, luego Pero es súper maravilloso, Es que nos, maravilloso. que nos vamos también a Europa, salimos de Sí, aquí, de sí, casa, sí. y es un festival justamente de esta temática. Sí, También sí, luego sí. nos vamos claro, es que están empezando ahora los festivales con temáticas concretas, hay muchos, ¿no? Pero sobre esto, sobre temas de discapacidad, de inclusión, de realidades fuera de la normalidad, ¿no? Digamos, esta normalidad impuesta, ¿no? Y entonces nos vamos también al Inclus en diciembre, En a finales de Barcelona noviembre, en estamos. Barcelona, el Inclus en el Caixa Forum.
Vale, esto es bueno saber. Sí, Ya hemos hecho el spoiler. Vamos a la escena. ¿Qué es lo más significativo para vosotras en esta escena? Para mí es que son varias cosas. O sea, aquí, por ejemplo, hemos decidido poner 3 secuencias seguidas porque, por un lado, en la primera vemos a una madre totalmente dedicada al juego, a que Laia, activar a Laia, esos inputs constantes, también esa necesidad de explosión incluso al final, ¿no? Esa necesidad como de explosión que al final nunca acaba de explotar, ¿no? Porque tiene que mantenerse ahí, que es cuando pasamos a la siesta, ¿no? Es ese momento a lo mejor en que la niña está dormida, en que aparece esa voz, ¿no? También que dice, ¿cuándo llega la muerte, ¿no? ¿Cuántos años le quedan a Laia? Que es una pregunta que no tiene respuesta, porque cada caso es como es y vives siempre con eso, ¿no? Con ese no saber que a veces es tan complicado de llevar el no saber cuándo será ni cómo será. Y aunque ella está dormida, no es como yo veo mucho esa atención constante en ella de que nunca me puedo, como madre, nunca me puedo desconectar de ella. Sí, la dejo aquí durmiendo, pero siempre existirá esa preocupación, esa atención plena. Nunca voy a poder descansar de eso. Y de golpe, ¿no? El momento que tiene ella para sí misma es... Durante toda la película la vemos realmente muy agotada, ¿no? Pero hasta ese momento la hemos visto tirando y tirando y tirando y de golpe es como si la viéramos desnuda prácticamente, lo que hay de verdad ahí. Y decir, yo creo que eso era, lo tuvimos muy claro desde el principio, como de estarnos un rato ahí mirando, de que no hubiera prisa en esa secuencia, de que no hubiera miedo a que fuera larga, sino a quedarnos ahí y decir, ahora vamos a ver esto, vais a ver esto. total, totalmente. Me Que, emocionaba yo. Me recuerdo cuando estábamos rodando esto, que estábamos llorando todos. Yo creo que esta O sea, concreta, es que esta todos- última que vimos fue la que más nos zarandeó a todos. Cuando la acabamos, porque nos tomamos nuestro tiempo, nunca sabes cuándo empieza una secuencia, cuando empiezas a rodar, claro, pero no sabes cuándo acaba, es un documental, hay que tener paciencia y ver cuando acabe, pues acaba. Y entonces cuando esta acabó, digamos, ¿no? Fue como un... ¡guau! Como que ¿no? No, algo pasó. A nivel de equipo, ¿eh? Bueno, ya os digo que éramos 4. Bueno, yo creo que fue... Había mucha verdad, y realmente yo como lo sentí, es el momento en que nos pusimos más delante de la verdad de la situación. Y estuvimos ahí un rato mirándola, en esa incomodidad de decir, Que no es desde un pobrecita, no. no, 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 pero sí de decir, vaya todo lo mierda, contrario. pero sí de Sí. decir, vaya mierda, vaya mierda. Y estás ahí y estás viendo la mierda. Y yo recuerdo que estaban grabando y yo estaba aguantándome las ganas de llorar porque realmente fue la que me confrontó más. Y acabamos, Sergi y Carol entraron dentro de casa y nosotros nos quedamos fuera y Carmen y yo nos abrazamos y las dos empezamos a llorar porque fue muy difícil para mí fue difícil de sostener. Pero como Carol todo lo sostiene, pues nos fuimos para adentro y seguimos y nos tomamos un café, me parece, y luego seguimos rodando. Nos tomamos un momento, porque la vida sigue, ¿no? O sea, hay que tomarse esos momentos y luego... Nos tomamos un momento para sacarlo. Sí. Luego sí. Qué fuerte. No nos habíamos acordado, yo creo, de esto hasta ahora, no lo habíamos...
vuelto ahí al rodaje también. Te hago una pregunta, Monse, tú como hermana, ¿no? Porque hermana de la madre, no hermana de una persona con una discapacidad o de un niño con discapacidad, sino hermana de la madre, que es una perspectiva particular, muy implicada, que hace un reflejo importantísimo, supongo, en ti, de una situación que no tiene mucha narrativa social. Entonces, tú como hermana, ¿no? Porque podríamos preguntarle a tu madre, seguramente, pero a ti, como hermana, ¿qué te toca de ver a tu hermana en esa situación? O sea, desgranar un poquito esto para crear esa narrativa que no existe. Esta pregunta es que, claro, son tantas cosas. De golpe descubres a otra persona, totalmente. O sea, yo descubrí a otra persona en cuanto se plantó esta situación en la familia. Hasta entonces, bueno, pues mi hermana mayor, los niños, no sé qué, ella lleva su vida y cada uno la suya, ¿no? Pero claro, de golpe ves a una vulnerabilidad absoluta en tu hermana que hasta el momento no la habías visto. No, y no habías visto no habías visto muchas cosas, no habías visto la fuerza de esa persona. Una situación tan jodida, porque es que yo de verdad, nos ha regalado momentos maravillosos, pero es que no dejo de decirlo, es una situación jodidísima. Y dices, ¿y yo qué puedo hacer? O sea, yo como hermana, ¿qué puedo hacer? O sea, por un lado puedo hacer mucho, pero por otro también sientes, no puedo hacer nada. Y es horrible, es horroroso. Entonces, yo, por ejemplo, he tomado el rol de estar mucho con los niños, de jugar mucho con ellos, bueno, de quitarle un poco de peso en ese sentido, yo creo, y de intentar llevar mucha diversión y también, pues, no sé, como soy la actriz, pues, no, pues yo creo estos espacios también de juego y de sí, que a mí yo me lo paso muy bien y que creo que ella agradece mucho porque ella también es así al final y Claro, es que la situación, es que lo es que hay una, que aceptar aquí es un tema, ¿eh? es Es un tema. O es sea, una pregunta muy grande la nena, realmente sí. y yo siempre digo, yo veo a mi hermana como un ser extraterrenal, ¿no? Porque de verdad, yo admiro a muchas mujeres, pero a día de hoy es la mujer que más admiro, mi hermana. Y a la vez, Carol, siempre, ¿no? Siempre que no, que yo no Le soy, no sé. quita, sí, ¿no? Le quita Claro, mucho hierro al asunto y lo trae mucho a la tierra también, claro, es que ella. nosotras igual la vemos como una heroína, ¿no? Pero es Sí. una madre. O sea, es una madre y para ella le sale, o sea, es que dice, no, es que estoy haciendo lo que me sale natural hacer. O sea, es que para mí esto es normal hacerlo, ¿no? Sí, pero yo Entonces ahí también ese. claro, y yo creo que ahí está o sea, para mí eso es lo que me fascina. No está para reconocimiento alguno, es que le da igual, le da igual el reconocimiento, ella lo que quiere es estar con sus hijos y, por ejemplo, también un momento muy heavy para mí fue cuando le hicimos la entrevista para coger estas voces en off que se oyen, es una entrevista de 1 hora en donde, claro, le preguntamos muchas cosas sobre cómo lo vive ella y ella nos dice, yo no suelo hablar así y abrirme así de la situación y esa fue la primera vez que yo hablé con ella de ciertas cosas y que me las dijo mirándome a la cara y admiración absoluta. Entonces yo siempre que ella necesite yo voy a intentar estar.
es lo que puedo hacer, es lo que puedo aportar y es lo que yo creo que es mi cometido en esta historia. Además de la película. Claro, O sea que claro. le has hecho esto Bueno, y también. para mí también la película, aparte de esto, ¿no? De mostrar esto, para mí también es un regalo para ella. Mm, También me lo tomé así, también es un regalo que te hago mm, para que lo Un tengas homenaje. siempre contigo. mm. Porque otra cosa muy interesante fue también que, claro, ellos fueron los primeros que vieron la película. Mm. Y a mí eso me parece interesantísimo. O sea, el hecho de lo que tiene que sentir alguien viéndose a sí mismo, ¿no? O sea, jugar un rol dentro de una historia, porque claro, reconoces cosas de ti que igual tú mismo no ves. Tú estás en tu propia peli, en el día a día, ¿no? ¿Y qué Entonces, devolución habéis tenido de cómo claro, ellos han exacto. Eso vivido? fue ¿Qué es lo la... que se han dicho? ¿Qué han dicho los protagonistas? Es que nos dieron el... Sí, primero Carol fue muy raro para ella también. O sea, hubo ese momento de decir, estoy viendo mi vida, me estoy viendo a mí, Es que es son muy mis fuerte. Es que es hijos. muy fuerte. Y yo creo que fue un poco shock para ella también, pero una vez ella pudo pasar este shock, estuvo encantadísima. O sea, fue... Y eso, es que eso fue el ok, lo tenemos. Sí, sí. Y bueno, claro, fue un pase, estaban mis padres, estaba mi otra hermana, los otros sobrinos, claro, todos estaban pues temblando, riendo, llorando, Claro. fue muy emocionante. Mi padre estuvo media hora, yo creo, sentado en una silla sin decir nada. Sí, sí. Y bueno, poco a poco se han visto en el cine, Claro, luego ya se han ido se han viendo. animado a hablar del otro día también contigo, Faustina, que hicimos Mm, un pase. Entonces, es moverlo, irlo sacando. Ahora, ¿no? Primero la generas, la peli, es como que la pares, la peli, o sea, la gestas y la pares, y ahora pues echa a andar un poco, ¿no? Y Claro. caminar con ella, acompañarla y que llegue a quien tenga que llegar. claro. Vale. A ver, os digo una cosa. Habíamos dicho que no alargarnos demasiado porque la gente tiene poca mecha, pero Sí. la verdad es que a mí me interesa todo lo que estáis constando. Entonces, a los que no les interese suficiente, Adiós. les invitamos a salir de la sala Vale, tranquila, sin sentimiento de culpa, que se vayan. Y seguimos, ¿vale? Seguimos un poquito más. Me gustaría ver otra escena. claro, Vale, os vamos a poner. Daros un poquito más. súper. Pues venga, vamos a poner la otra que teníamos preparada Sí. y a ver qué os parece. Esta habla de más cosas. Ahí, vale, era compartir. No, pero igual prepárala primero. Esta que está aquí, la tengo aquí. Sí, digo, Ah, la escena, vale, la escena. correcto. Esta Aquí. es aquí. Komensuki, ¿eh? Perfecta. Perfecto. Y ahora ya. Vale, comparto pantalla. Se ve, ¿no? Sí. Mira, mamá. El padre Cepeta. La padrina Cepeta. ¿Vas a program després? Les petites amigues me vindran. Les petites amigues també. Però repitis el cap. Mira que per aquí. Avui canta diferent. Avui canta com a meco, a veure. Masovera, la masovera. Masovera, se m'ha mancat. Què vols tu? Res. Una abraçadeta? No. No. No em peguis. M'ha mancat. De la Janina. Sí. Espera. No vol res, però estàs com una serp aquí. Vigila, ta germana. Ah,
Però què fas? Que lo vas a tirar petites. Lluc, no, no, és que això no, ara, no, no, no. Si vols una abraçada, vale, això no. Ai, per favor. Vale. Ya hemos visto. Hasta aquí. Vale. Cortita, pero Intensa. reveladora, ¿no? O bueno, yo creo que pasan cosas aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que, qué es lo qué es esta pieza del puzzle, ¿no? Porque Claro. todo no lo vamos a ver, pero esta pieza, Sí, esta pieza es Importante. clave. ¿qué es? ¿Qué es esta pieza? Bueno, aquí está Yuk, que es el otro gran protagonista. Mira, yo recuerdo que cuando rodamos esto, bueno, aquí lo que está pasando, ¿no? Es que vemos a una madre entregada, o sea, a una madre que ya tiene que ponerle tiempo que no existe prácticamente, tiene que sacar tiempo de donde y fuerzas, energías, cuidados, de donde no los hay para cuidar a una personita. Y no tiene una, ¿no? Es que tiene dos. Entonces aquí hay alguien que se merece también unos cuidados, que se merece una atención y no puede recibir toda la atención que merece. Es prácticamente imposible, no sabría cómo hacerlo. Y esa explosión suya de Claro, y está ese requerirlo, reclamo. ese reclamo. Sí, de un niño, de no saber cómo y de no entender la situación realmente, porque Bueno, o algo en sí entiende, ¿no? Porque es Sí. interesante también la visión de Yuk, ¿no? Él también tiene una hermana enferma, eso para empezar. sí, y él es muy consciente de ello, pero él entiende hasta dónde Claro, pero le además deja su infancia y su nivel, su capacidad de comprensión de un niño de 7 años. y sus necesidades. ¿no? Claro, pero Claro. luego tiene unas necesidades Claro, claro. que no están 100% cubiertas porque es muy difícil y cómo él demanda esto y que sus herramientas pues son pegar, no sé qué, un grito, Llamar la atención las herramientas que desesperadamente. tiene. Desesperadamente. A veces, otras más sutiles, ¿no? Ujú. También lo podemos ver a lo largo de la película. Además, este momento era, porque nosotros sí que teníamos un poco una estructura de guión, Eso. de secuencias que queríamos grabar, y esta secuencia no estaba pensada para nada. Claro, esto es Esto surgió Esto es en el ese momento el documental. y Carmen cogió la cámara y se puso a grabar, y ese momento, y cuando terminamos de grabar nos miramos y hicimos, vaya escena tenemos. O sea, mucha información Es eso. aquí. Claro, y está pasando, aquí está pasando algo, ¿no? Es ese estar también sensible, ¿no? a lo que igual no es evidente, pero está constantemente en juego. Mm. Y ahí fue donde está la cámara, donde está la cámara, y hace pum y quedarse ahí y que las cosas sigan pasando. Quedarse ahí porque además Luke vivió el proceso de una manera regular, porque al final era Una peli de su la hermana. película de su hermana, entonces estaba muy reticente, a veces pues no quería salir o Nos quería boicotear la peli. Total, estaba en plan boicot total. Entonces cuando le grabábamos teníamos que ser invisibles y no respirar prácticamente, ¿no? Para que él de golpe no se diera cuenta y dijera, me voy de aquí, no como a modo de rebelión también. Pero la verdad que fue un amor, o sea, y estuvo también, yo creo, muy integrado, Sí, finalmente en todo claro. esto. O sea, y se ve también, se ve lo que pasa, ¿no? Pero, o sea, que estuvo en el proceso. Es que míralo, o sea, es que Sí. ahí se ve, ¿no? Cómo estuvo en el proceso creativo. Quieras o no, él no quería salir, pero quería salir. Claro. ¿Sabes? No, tú misma has dicho que era el protagonista, ¿no? El coprotagonista, digamos. Claro, es de las personas que están en cámara, para mí, que he visto el corto, que lo quiera ver, que lo vea, es el gran tema, Mm. tema del hermano pequeño. Porque como tú hablabas también de que tiene unas necesidades y tiene el mismo derecho, ¿no?
a su madre, a su padre y a una infancia y a una situación pues de que satisfaga sus necesidades básicas, ¿no? Claro, quieras que no, hay una especie de crecimiento abnorme, enorme de la madre que cuida de la niña con discapacidad, ¿no? En este caso de Carol, que cuida de Laia, y, y la madre en sí desaparece, solo se vuelve madre para esa situación, ¿no? Ella como para sí misma desaparece, para los demás desaparece, y, Claro, y en claro. esa jugada se pierde la función para el otro hijo, ¿no? Y esto es algo que las madres sufrimos mucho, así como de este, digamos, crecimiento enorme que nos convierte en madres coraje a pesar nuestro, sabiendo que no tenemos ningún, ¿cómo decirlo?, como mérito, porque nos ha caído el paquete del cielo, ¿no? Lo mismo pasa con esto, es como cae una situación que te absorbe, ¿no? Te absorbe de tanta fuerza y es importante mirar a los niños que están al lado de sus hermanos. Creo que, claro, los padres también sufrimos mucho, pero somos adultos por lo menos. Ujú. Los niños se están formando y son épocas muy sensibles, ¿no? Entonces ahí yo entiendo que desde el punto de vista de mi trabajo, de mi función en este asunto de la discapacidad en familia, es también afinar la sensibilidad de todos nosotros en relación a esto, ¿no? A Por que supuesto. hay personitas en esa situación que van a llevar, van a acarrear consecuencias a su futuro. Y Total. que si la madre no tuviera que crecer tanto porque tuviera más apoyo, porque hubiera otras funciones madre, ¿no? Que se repartiera un poquito, entonces el niño, el hermano podría recibir un poco más de su madre. Esto, claro, en una situación ideal que no es el caso. Pero retratáis muy bien la problemática, retratáis muy bien las dinámicas de roles, ¿no? Familiares que vienen todos con una especie de corte, de patrón sociocultural, ¿no? Y Ujú. Claro. repiten mucho. Claro que hay situaciones que son, pues, no sé, la excepción a la regla, pero se repite mucho, pues, la madre al frente, la madre luchándola, el padre más en retaguardia, el hermano prácticamente desaparecido, ¿no? Pero, o sea, quiero decir que se pierde de vista mucho. Somos familias muy aisladas en la actualidad, o sea, tenemos también no sé cómo decirlo, como un mapa, ¿no? Lleno de agujeros para maternar y paternar. Y en estos casos, pues los agujeros se hacen muy grandes. Total. Bueno, Claro. De ahí la necesidad de hacer esta peli y de que tenga recorrido. También de que las familias como todas vosotras, o sea, que tú te hayas sentido tocada por esta peli, ¿no? Que también nos des no sé si aprobación sería la palabra, pero sí este beneplácito sería, no sé. como el ¿No? Que las familias la acojan a esta película y se la hagan suya y la lleven más allá. O sea, es que esto es cuando el cine y cuando el documental tiene sentido. claro, claro. Yo lo que puedo decir es que para mí, aparte de la resonancia personal que fue inmediata, que yo me siento Carol y mi familia encaja bastante en ese diseño que mostráis. Aparte de esto, me pareció una herramienta exquisita para generar debate, para pasar un buen rato, porque te hace pasar un mal rato, pero como todo buen arte, disfrutando de las calidades estéticas, del relato, en fin, de cómo lo hacéis de bien, ¿no? Mm, Entonces, es un mm. regalo. Esperamos poder hacer muchos cineforos con Latencia y que Latencia pues viaje y que luego pues seguramente la colgaréis en plataformas y acabará en manos de todos nosotros. Sí, seguro. Haremos todo lo posible porque así sea y así Sí, será. claro. Que para eso está. Claro que sí. Vale, no sé si queréis decir algo más, contar algo más, como para ir cerrando, que vosotras mismas sintáis que cierra esta conversación. Ay, qué difícil.
Yo recuerdo que sí que. Hombre, espera. Yo había pensado algo que no quería que se me olvidara y ahora se me ha olvidado. ¿Qué era? No lo sé. Bueno, yo sobre todo decir que creo que lo que hay que hacer es hablarlo, es darle presencia en nuestro día a día en forma de cine, de teatro, de conversatorio, pero darle espacio, por favor. O sea, que se dé espacio, presencia Mm. y Y también ese espacio de presencia que forme parte de todas las familias, o sea, y de todas las personas, Claro. que todas conformamos no quiero sonar hippie, pero bueno, una comunidad, ¿no? Iba a decir una gran familia, pero bueno, como mínimo una sociedad, ¿no? Entonces, que también es nuestra, que también es de las personas que no tenemos casos cercanos, también nosotras tenemos que acercarnos a estas realidades y ver latencia o estar preparadas en general, irnos preparando para la vida y la... Bueno, es que cogiendo un poco con lo que decía al inicio, ¿no? De que yo me di cuenta de que yo no veía esto Claro. en mi día a día. Para mí, yo creo que eso que necesita, es que al final es alimentarse, es nutrirse, porque si no estamos en nuestro micromundo y es que es así, es que si no te toca una situación como esta, no la conoces y no sabes lo que es y sabes esto de la magnitud inmensa que tiene y me parece muy triste. Me parece que nos empobrece como, Sí. como seres humanos Totalmente, y totalmente. creo que es el camino que con esta realidad y con otras, Sí. que si no es que de verdad vamos solo Sí, mirando sí. lo Y poco que tenemos por ejemplo también no sé, o sea, algo que mi hermana dice mucho, ¿no? Yo he aprendido mucho a relativizar. Y me gustó mucho una cosa que decía, dice, pues nosotros llegamos tarde muchas veces a los sitios. ¿Y qué más Claro, da? es que la reflexión final es que Gracias. aparte de todo esto, hay cosas muy bonitas aquí, ¿sabes? O sea, hay algo precioso en poder mirar esto y hay algo precioso, Claro. precioso y preciado en poder ser el otro por unos instantes ¿no? Y generar ese vínculo, ese lazo, esa conciencia y a partir de ahí moverte quizás de otra manera Bueno, por la vida. sí, que eso, yo creo que nos alimenta y que si no, intentar entender al que es como tú, yo creo que, bueno, sí, ok, pero yo creo que la verdadera empatía está en intentar entender al que no es como tú. Entonces, ya está. Tal cual. Vale, pues gracias. Gracias por vuestro trabajo, sobre todo, Gracias, Faust. por haberos prestado también a esta conversación y por seguir prestándoos, ¿no? Porque vamos a seguir trabajando juntas, trabajando donde se deba, donde se pueda, como se pueda. ¿eh? Nosotras ya estamos conectadas y a seguir conectando A seguir. con más. Os mando un abrazo muy fuerte. Igualmente. Muchos saludos a toda la familia, a Laia y a toda la familia. Gracias. Ah, y la última pregunta que siempre nos hacen es que Laia está bastante bien. Ya está bien, está bien. Sí, ¿no? ¿Está bien? Estupenda, es que es Sí, súper, bueno, da gusto. está en el cole de niños grandes, que le encanta eso, cuando le dices eso le encanta. Así que Muy bien, muy bien. Pues larga vida a Laia. Gracias. Un abrazo. Gracias, adiós. Faustina. Hasta la Muchas gracias. próxima. Gracias. Chao. Chao.